un familiar, por ejemplo, una mamá con un hijo que se suicidó, porque creo que es, por estadística, creo que Minimizan su dolor, por ejemplo. Ellos llegan conmigo y hoy no sé si hasta les da pena decirme, es que vengo porque me duele la pérdida de mi mascota. Pero era algo tan significativo para mí. Eso también nos orilla a caer en estas conductas inadaptativas, donde si no acepto el hecho, el hecho es, ya no están, ya, conductas inadaptativas es sí, la palabra que he escuchado varias veces en diferentes ejemplos de sí, pérdidas. Y un aferramiento a algo que ya no va a ser. exacto. Yo diría que eso de toxicidad o estas personas tóxicas es justamente eso, el tema de no acepto mi realidad, Les tanto ponen esto. chips en el carro, en el celular, contratan detectives y Sí, demás. sí, sí. Todas esas conductas son Inadaptativas. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por visitarnos. Es un placer tenerte aquí con nosotros y pues bienvenido. Vamos a platicar un poco de lo que te dedicas, que es la tanatología, ¿correcto? Es correcto. Un gusto. Gracias por la invitación, Miguel. Sí, vamos a hablar de tanatología. Soy psicólogo tanatólogo, tal cual. Psicólogo tanatólogo. Para la audiencia que no tiene contexto, ¿a qué se dedica un psicólogo tanatólogo? Bueno, la tanatología no necesariamente tienes que ser psicólogo para poder ser tanatólogo. La verdad es que yo cuando entré a estudiar psicología, mi enfoque era tanatología. ¿Ok? Pero la verdad es que vimos muy poco, se ve muy poco en psicología. Las pérdidas se ve como en quinto semestre. Pero después ya me especialicé en tanatología. Y bueno, la tanatología va de dos formas. ¿Ok? Está la forma en la que puedes acompañar a un paciente que ya está en fase terminal. Es decir, que el doctor dice, sabes que ya no podemos hacer nada por él. Y entonces ahí es donde entra un tanatólogo porque hay mucho que hacer. Hay un acompañamiento en esta transición de la muerte, donde acompañamos al paciente, humanizamos lo que está viviendo, o sea, lo acompañamos en esta transición tal cual. Y esta otra forma de trabajar la tanatología, que es la parte donde acompañamos a la familia cuando ya la persona falleció. O sea, después de la Interesante. pérdida. O sea, entonces acompañan al paciente Uh-huh, y los familiares. sí, acompañamos a pacientes y familiares, es correcto. Y pregunta por el tema de la audiencia, lo manejan como paquetes, es como que, ok, te voy a manejar un paquete para familiar y un paquete para el paciente, o es un conjunto, porque si ya de antemano sabemos que la persona ya no va a estar con nosotros, es como, Sí, bueno, no necesariamente así. La verdad es que yo en lo personal he tenido más experiencia. Me buscan más cuando ya la persona falleció. O ok, sea, llega más, por ejemplo, la mamá que su hijo se suicidó, temas de accidentes, temas también de hijos desaparecidos. O sea, chao. llegan más, me buscan más por ese lado, o sea, cuando ya después de la pérdida, a cuando te buscan porque, oye, mi familiar está a punto de fallecer y ya el doctor nos recomendó que buscaran un tanatólogo. Tengo más experiencia en la parte después de la pérdida. Qué fuerte, mencionaste puntos bien importantes Uh-huh. y creo que la audiencia probablemente se va a hacer esta pregunta. ¿Dijiste familiares que tal vez su hijo se suicidó? Sí, Otro tal vez está desaparecido, entonces no sabemos si está vivo o muerto. es ¿Y correcto. cuál fue el tercero? Accidentes, Accidentes, cuando hay accidentes automovilísticos, que sería algo repentino, algo que es un repentino. poquito más chocante, Uh-huh. Sí. igual que el suicidio. ¿Nos puedes compartir alguna anécdota y comparar cómo lo lleva un familiar, por ejemplo, una mamá con un hijo que se suicidó? Porque creo que es, por estadística, creo que, o escuché que los hombres se suicidan más que las mujeres. Sí. Es una estadística triste, podríamos poner un poquito más de atención, pero ¿qué te comunica la mamá? No sé qué frustración o qué es de lo más común que te llega a contar una mamá con esta situación. Claro. Sí, hay una estadística donde efectivamente los hombres son los que más lo hacen. O Ok, sea, son los que menos lo anuncian. O sea, es más silencioso ahí el tema que las mujeres. Las mujeres sí lo avisan, sí lo anuncian, pero no lo concretan. Y los hombres regularmente no lo avisan,
pero lo concretan más. O sea, sí lo hacen. Cuando llegan situaciones así de temas de suicidio, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha culpa también. Entonces, yo lo que hago como tanatólogo es humanizar su dolor, o sea, es conectar con ese dolor, empatizar con ese dolor, porque me ha llegado a pasar que en cierto punto de la terapia, o sea, bueno, de las sesiones más bien, en cierto punto de las sesiones, el paciente se aferra tanto a su dolor que ya no quiere, o sea, como que de manera inconsciente no quiere avanzar, porque su dolor es lo único que lo sigue conectando, o ellos creen eso, que lo conectan con la persona que falleció, familiar. con el que ya no está. Entonces, lo que hacemos es darle mucho seguimiento, o sea, a ese dolor, humanizarlo, dejarlo expresar, dejar expresar también la culpa, o sea, que la persona, pues la trabajamos haciéndola consciente, poniéndole nombre a estas emociones, dejándolas salir, dejándolas, pues exponerlas para poder trabajarlas. Eso es lo que hacemos. La pregunta se me va a hacer medio difícil, pero ¿cómo una mamá que piensa que trajo a un niño o niña y dio todo lo que hizo con amor, normalmente sí es porque hay algún tipo de carencia en la familia? Genuinamente, no tiene que ser la razón. Pero ¿cómo ayudas en esa transición con el tema de la culpa a una mamá o un papá que realmente tienen algo de culpabilidad porque su hijo o hija se quitó la vida? Sí. Entonces sí dejas que drenen, pero ¿cómo les ayudan, orientan con esta culpabilidad? Uh-huh. La culpa es algo es parte del duelo. Va a estar ahí. Y cuando llega la culpa, es importante reconocerla. Lo primero que hacemos es eso, reconocerla, ponerle nombre a lo que se está sintiendo, porque, vamos, como papás, amamos, ¿no?, a nuestros hijos, pero no hay una forma de amar perfecta, sino entonces empezamos a esas emociones, a ponerlas sobre la mesa, porque yo les platico mucho esto a mis pacientes, que les pongo esta analogía, ¿no?, este ejemplo. Les comento, vamos a imaginarnos, y te lo vamos a hacerlo contigo, Miguel. Imagínate que viene la persona que más odias en el mundo, ¿no? La persona viene a visitarte, viene a tu casa, y tú le ofreces una taza de café a esa persona. Es la persona que más odias. Pero en lugar de ponerle azúcar, dices, ¿sabes qué? Le voy a poner veneno. Digo, es una analogía, ¿no?, tal cual. Entonces, pues dices, es la persona que más odio, le voy a poner veneno. Y le das la taza. Y se va la persona. Al día siguiente llega la persona que más amas en el mundo, Miguel. Y igual le ofreces una taza de café y dices, ¿cuántas quieres de azúcar? Y te dice, no, a mí échame 3 de azúcar. Órale. Le pones las cucharadas de azúcar, se la das. Y en ese momento esa persona que más amas, Miguel, falleció. Muere en ese momento. Alguien no te dijo, Miguel, que alguien cambió de la taza o donde tienes el recipiente el veneno, lo pasó al del azúcar y el del azúcar al veneno. O sea, no te avisaron, Miguel. Y pues entonces, la persona que más amabas falleció. Y te genera mucha culpa porque dices, Claro. oye, yo le di esa taza de café. Sin embargo, aquí algo importante es que no hubo ninguna intención. No fue tu intención. Okay. El tema es que aquí se castiga a la persona, o sea, se castigan los hechos. Y muchas veces nos queremos quedar o se aferran a esos hechos, ¿no? Te voy a poner el ejemplo. Llegó conmigo un paciente de un señor, le dio a su hijo, él le compró una moto a su hijo, cumplió años para que se fuera a la universidad y le compró una moto, su hijo falleció en un accidente de moto. Entonces él me decía que le daba mucha culpa porque él pensó, y si mejor le compro un coche, no, mejor le voy a comprar la moto porque quiero responsabilizarlo de que él también se vaya haciendo de sus cosas, no le quiero dar todo, sino que él vaya valorando. Y entonces dijo, de poco a poco, mejor le compro la moto para que vaya empezando él después. Le dio mucha culpa. O sea, Claro. llegó conmigo y era todo el tiempo repetirse eso. Él es que
si lo hubiera comprado, que son los esques, Claro. los hubieras, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo hubiera ido por él, si le hubiera comprado yo el carro. Pero vuelvo al ejemplo del café, no había Por una ejemplo, el café. intención. La intención que él como papá quería era otra. Era, le quería fomentar esto, ¿no? De conseguir sus cosas por su propio mérito. Y entonces humanizamos eso, o sea, hablamos ponemos todo esto sobre la mesa, lo humanizamos dándole sentido a esas emociones, no minimizándolas, no diciéndole frases que queriendo evitar ese dolor, sino todo lo contrario, es hablarlo y es irlo acomodando, que Qué eso es lo fuerte, importante. qué fuerte. Y fíjate que no es mi caso, pero cuando contaste lo de la taza de café, me lo super imaginé. Y cuando contaste lo de la intención, Sí, hasta mi cuerpo como que se relajó, como, sí es cierto, no lo hice a propósito. Y creo que muchas veces varios seres humanos nos culpabilizamos por hechos que pasan. sí, Sin embargo, no es la intención hacerle daño a esta persona. Y puede ser, exacto. bueno, en este tema un fallecimiento, pero creo que en la vida podemos decir o hacer cosas sin la intención, y es por eso que creo que existe la disculpa, pero en este caso ya no hay un retorno, ya se fue la persona. Claro. Y aparte de trabajar con gente que fallece, bueno, antes de brincar con esa, la otra pregunta que me gustaría, entonces, con el ejemplo de la hijo o hija que se suicida a la de un accidente que es repentino Ujú. o desaparecido, ¿cómo manejas? En un tema sería culpa. Los otros dos ejemplos, Sería, bueno, hay mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo, porque hay mucha injusticia, sobre todo con el tema de los de desaparecidos. injusticia, Mucho claro. enojo por el tema de la injusticia. Sin embargo, pues es acomodar las cosas, es empezar a resignificar. Algo que dice mucho Carl Jung es, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, queremos, pues bueno, siempre buscamos la historia que mejor le haga al paciente, o sea, que se cuente él esa historia, buscando que le dé paz, que le dé tranquilidad. Claro. Evidentemente es un trabajo, con esos tipos de casos, con ese tipo de pacientes son más largos de lo normal. Eh, Digo, porque Porque la tienen la esperanza tanatología, de que todavía esté vivo claro, sí, y te digo, se y aferran a su sufren dolor. mucho más, me imagino. Sí, se aferran a su dolor no quiero, porque aparte llegan conmigo y me dicen, es que vengo contigo muy porque mis familiares, esta señora que su hijo desapareció me decía, es que muy, mis hermanas me dicen que ya lo tengo que soltar, ya llevaba 3 años desaparecido, ya lo tengo que Qué soltar, fuerte. me dicen que ya lo suelte, me dice una hermana que lo soñó, que él ya está en otro lado y que él ya, pero que como ella llora todos los días, como ella llora, y ella tiene esa esperanza que no lo deja descansar. Ese tipo de frases, cuando llegan así, llegan muy, muy conmovidos, Claro, llegan conmigo con estas emociones que no saben qué hacer. claro, porque no hay una certeza, no hay un cuerpo, no hay una Exacto. confirmación y creo que el ser humano por naturaleza tiene un sentido de supervivencia o de esperanza o de fe y ha habido casos que desaparecen de muchos años y luego aparecen. Claro. Entonces, claro que se aferran al no tener una evidencia. Entonces, sí creo que es algo un poquito más complicado para ustedes Sí. el poderles ayudar, porque tampoco sé si le estás dando una certeza. Ahí cómo lo manejas, ¿sabes qué? Ya suéltalo o vive tu duelo o hacia dónde lo dirigen. Claro. Fíjate, Miguel, que la verdad es que yo yo le digo así a mis pacientes que lo primero que vamos a hacer es que eso de soltar, yo no voy a hacer que sueltes, no voy para allá, no es superar tampoco la pérdida, no voy para allá tampoco. Yo quiero que aprendas a vivir con tu pérdida, que aprendas, que salgamos del otro lado de la tristeza, así le llamo, porque mira, cuando hay una pérdida, es como si un tsunami pasara así sobre ti, ¿no? Y cuando pasa un tsunami, pues vemos que derrumba, destruye, híjole, o sea, todo lo que esté por su paso lo va a destruir, ¿no?
Entonces, eso sienten a veces los pacientes con una pérdida así, que les pasó un tsunami encima y que están, o sea, todas las emociones desbordadas, está todo desacomodado. Lo que yo hago como acompañante es, pues ahora sí que ayudarles a acomodar las emociones sin decirle, más bien llevándolos a este punto de vas a aprender a vivir con tu pérdida. Al principio hay mucha negación de las personas, mucha Claro. negación. Si hay negación cuando tienes el cuerpo, imagínate cuando no. ¿Cuándo no? Y hay negación aparte a los hechos que es la pérdida en sí. O sea, ya ni siquiera antes de entrar al duelo, sino a la pérdida como tal, o sea, a la muerte. Que la muerte es algo irreversible. Pero cuando hay pérdidas así, se aferran a esto es un mal sueño, esto no me está pasando a mí. O sea, hay una negación. Y cuando en tanatología sí lo vemos, o hay de dos. O sea, o aceptamos las cosas o caemos en lo inaceptable, o sea, o me resigno a no querer aceptarlo, me rehúso y entonces puedo caer en conductas de inadaptación. Estas conductas de inadaptación son, ejemplo, tuve una paciente que también llegó conmigo ella vivía con su mamá en Ocotlán, se vienen a vivir a Guadalajara y le dan un diagnóstico a la mamá de un cáncer. La mamá, estando sola con su hija, le dice, ¿sabes qué? No quiero preocuparme, dicen que no es tan grave, mejor yo quiero atenderme aquí, no avisemos a la familia. En menos de un mes la señora falleció. La hija, en esta negación de no acepto esto que está pasando, de no sé qué hacer con esto, no le avisó a la familia. O sea, Chao. ella hizo el trámite que ahí le dijeron las trabajadoras social, no avisa y entonces se queda pues como un mes, me comentó, un mes más o menos, Wow. sin decirle, hasta que le hablaban, oye, ¿cómo está tu mamá? Oye, ¿cómo sigue tu mamá? Y ella, bien, o sea, no estaba en esta negación tal cual. Hasta que llegó una tía y pues colapsó también ella y le tuvo que platicar la verdad. Y fue de hay que buscar ayuda, ¿no? Primeramente. Puede ser negación, shock. Shock, sí. Pero negación a eso, a la pérdida como tal. Entonces, a eso me refiero cuando caemos en conductas inadaptativas, en que si yo me resisto a no aceptar los hechos, lo que está pasando, entonces voy a caer en esta resistencia donde lo voy a plantear así. Imaginemos que, digo, las emociones como tal siempre es una montaña rusa, ¿no? O sea, no son lineales las emociones. Claro. Entonces siempre es una montaña rusa, están desbordadas, pero siempre llegan a un punto. Si yo me niego a esas emociones, si yo niego a lo que está pasando, es como ponerle un alto a las emociones, una mano y decir, ¿sabes qué? Ya no te dejo pasar, ¿no? Entonces se estanca todo eso y cuando esas emociones se estancan, sabemos que es como el agua, ¿no? Si se estanca el agua, se echa a perder. Claro. Se pudre, se infecta. Lo mismo pasa con las emociones cuando se niega la realidad que pues el hecho es que falleció, el hecho es que ya no está, el hecho es que sí, se suicidó, el hecho es que vamos a trabajar con esa realidad primero, o sea, llevándote a ese punto de aceptación de, ok, a partir de aquí entonces vamos a empezar a construir tu duelo. Pero eso es lo primero, que yo le digo a mis pacientes, no quiero quitarte tu dolor. Al contrario, quiero acompañarte, acomodar todo esto que estás viviendo para llevarte a un punto del otro lado de la tristeza donde aprendas a vivir con tu pérdida. Súper, súper interesante. Y aparte, la mayoría no tenemos ni idea que esto se puede llevar y cómo llevarlo. Sí. Y poniendo el ejemplo, porque tengo entendido, no solamente trabajan con pérdidas de fallecimiento, puede ser una pérdida emocional, como de pareja. Correcto, sí, una pérdida, un divorcio es una pérdida de un proyecto de trabajo también. Ah, también. También, o sea, donde hay personas que le invierten mucho dinero, claro, y no funciona, entonces tienes que cerrar la empresa, o sea, tienes que cerrar el negocio. Todo lo que, mira, la pérdida es dejar de tener algo significativo para ti. Entonces, si para ti era muy importante, le invertiste tiempo, esfuerzo, dinero,
vamos, eso es una pérdida y eso también podemos trabajar un duelo. Voy a indagar un poquito más en eso, pero ahorita Sí. que lo abriste tanto el abanico, no sé si aplica, pero ¿qué tal que hay alguien que es súper aficionado a un equipo y de repente Sí. pierde y se ponen también como locos? ¿También podría aplicar? Sí, podría aplicar, pero vamos, no, No es tan grave. claro, sí, no caen en en estas conductas inadaptativas, ¿no? O sea, no caes en esto. A lo mejor, Que claro, te puedes hasta bueno, llorar puede ser que y... haya apostado mucho dinero y quizás se le haya ido por ahí. Por eso Claro, se me ocurrió, cuando empezaste a hablar sí, de pérdidas económicas, sí. lo relacioné quizás a alguien que Yes, está aficionado o que apuesta o claro. que pierde de algo. Que ahí Entonces, el duelo sería entonces por el dinero, no por el equipo, ¿no? O sea, claro, sería, sí, perdí el pero dinero, perdí el perdí esta dinero. cantidad, entonces sería... Entonces tu abanico se abre al tipo de cliente que podrías tener. Sí, 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 totalmente. También, fíjate, me buscan mucho para mascotas, por ejemplo. Sí, yo sí Este, te entiendo. Yo tengo 10 mascotas. wow. Pero fíjate que algo muy curioso, que llegan sintiéndose, minimizan su dolor, por ejemplo. Ellos llegan conmigo y, uy, no sé si hasta les da pena decirme, es que vengo porque me duele la pérdida de mi mascota. Pero era algo tan significativo para Son ti parte de la que es familia. parte de ti y es válido que trabajemos ese dolor. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En una ocasión me tocó ir a un funeral donde falleció el tío de una compañera de la escuela. Y me acuerdo que yo llegué antes que otros compañeros y pues estuve yo viendo a mi compañera y estuvo ahí, pues la veía muy triste. Cuando me retiro, viene llegando otro compañero y me topa y me dice, oye, Muy, ¿quién falleció? Y le digo, su tío. Y me dice, menos mal que era su tío. Y le digo, menos mal. O sea, lo que él no sabía es que este tío, para mi amiga, representaba una figura paterna donde este tío era el que le pagaba la colegiatura, era el tío que se hacía cargo de la familia, o sea, era un tío que representaba mucho para ella. Entonces, Casi como un padre. casi O tal como un vez padre. como más que un padre. Exacto. Y entonces por eso a ella le dolía tanto. Pero cómo nosotros minimizamos porque pensamos que nada más el dolor, pues si es de un familiar directo como papá, mamá, hijo o pareja, ¿no? Esposa, esposo, o sea, como que minimizamos las pérdidas y no, duele porque es lo que representaba para ti esa persona, esa mascota, ese trabajo, no sé, hasta el coche, por ejemplo, si lo chocan, ¿no? Es lo que representa para ti. ¿Qué consecuencia has visto o crees, o de preferencia con números o certeza, tiene el no vivir el duelo? O sea, que la gente se lo guarde y no busque a alguien como tú para hacer este tema de contratación de tus servicios Ujú. y especialmente cuando hay un fallecimiento. Es decir, como dices, es como no sé si energía, arterias que se traban o agua que se estanca Claro, y parte de lo que haces entiendo que es para que fluya. sí, ¿Qué consecuencia llega a tener gente que no hace que fluya? claro. Mira, no todas las pérdidas necesitan de un tanatólogo. O sea, la verdad es que hay pérdidas, mm, digo, no sé, poniendo un ejemplo, a lo mejor, oye, falleció el abuelo que tenía pues ya más de 90 años, pues dices, bueno, o sea, otros 90 años no va a vivir, ¿no? O sea, Claro. evidentemente parte de la naturaleza de vivir es la muerte. Y entonces, pues lo que sigue es que vaya a fallecer. Eh, no se requiere ahí tanto el tema de un tanatólogo como tal, pero sí cuando son pérdidas bueno, a ese tipo de pérdidas, la del abuelo, se le llaman pérdidas anunciadas, que es Tiene cuando nombres. tiene nombres, sí, Ok. sí, sí. Hay 3 tipos de pérdidas. Las anunciadas, que son cuando es una enfermedad, terminal, cuando es tema de adultez, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo del abuelo. Las pérdidas repentinas son la de los accidentes, Suicidios. suicidios. Bueno, los O suicidios asesinatos. entran en otra categoría que te voy a decir. Ok. Asesinatos, sí, claro. Entra en el tema repentino. Y están las ambiguas o estas ambivalentes que traen como de las dos. O sea, anunciada y repentina. Que son estas muertes, por ejemplo, de personas adultas que le detectan un Alzheimer, por ejemplo, o demencia senil, y que vas viendo que es una enfermedad degenerativa donde a lo mejor sí está aquí el abuelo,
pero ya no está porque ya no me reconoce. Claro. Porque ya no sabe ni él ni quién es, ¿no? O sea, Qué fuerte, ahí son no lo había pérdidas. puesto a pensar. Es como Sí. el hijo desaparecido, Ujú. pero está presente, Pero está presente. solo físicamente. Exacto. Qué fuerte. Sí. Entonces, regularmente cuando yo sí recomendaría acompañamiento con un tanatólogo, sería en pérdidas repentinas. Pérdidas donde temas de suicidio, temas de accidentes, Shock, ¿no? más Shock. Pérdidas de hijos. Pérdidas de hijos. Porque yo no sé quién dijo, no sé, yo no sé en dónde anunciaron o dónde vieron esto de que existe una ley de vida que los hijos van a enterrar a los papás. O sea, no sé de dónde sacaron eso porque... Pero si te das cuenta, es como la normalidad o la creencia o el ciclo de vida. O sea, no te vayas tan lejos, el Rey León. Claro. Yo creo que las caricaturas también o películas, no sé. Nos han Pero sí maleducado ahí. nos han mal educado que sí es normal y es más choqueante que fallezca un hijo Claro. antes que los papás. Es más injusto todavía porque es un... ¿cómo, no? O sea, es esta injusticia de por qué, si así no debe de ser la vida. Claro, O sea, injusticia. Y este dolor, evidentemente, de esa tristeza, porque como papá, como mamá, pues yo soy quien debe de proteger a los hijos. Claro. Yo soy quien debe de cuidarlos, de guiarlos, ¿no? Ellos deberían de enterrarme a mí, no yo a ellos. Entonces, todas estas creencias, pues no ayudan en estos casos, y ahí es donde un tanatólogo puede ayudar. O sea, ahí sí recomiendo que estas pérdidas se vayan con alguien, con un especialista. Ok. Y haciendo la pregunta de una pérdida emocional, bueno, creo que ya respondí la pregunta, porque te decía, ¿cómo manejarías con un tema emocional? Está vivo, pero ya se acabó la relación, divorcio. Ahí donde entra un tanatólogo o cómo maneja esta pérdida de esta persona que tenía hecha una vida con una persona y una idea y de repente sabe que está viva y ya no va a estar con ella. Claro. Probablemente es una de las dos partes, quizás las dos partes no te contratan, pero sale una más raspada que otra. Sí. Un ejemplo, ¿cómo llevas una pérdida de una pareja? Mira, sí, efectivamente. Yo creo que la persona que quería terminar, pues ni siquiera no va a consultarlo, ¿no? Está de vacaciones. Sí, o está ya celebrando. Con más, sí, claro. Sí, o con alguien más. Pero sí, la persona que no quería terminar esa relación es la que va a buscar ayuda. Y sí, efectivamente podemos ayudarlo o ayudarla porque existe, a diferencia de la muerte, cuando hay una separación de relación de pareja, existe todavía la esperanza de que vuelva conmigo. Todas son fuertísimas. Todas las palabras son fuertísimas. ¿Viste? Cuando hago así la cabeza es... Sí, cierto. Está la esperanza de que pueda volver. Sí. De que lo va a pensar bien. O de que me va a valorar. Mira, si está con otro y es un patán, pues mira, para que me valore y después regrese, ¿no? O sea, existe esta esperanza. ¿Y qué les dices? El tema es que... ¿Cómo los orientas? Claro, la esperanza también nos orilla a caer en estas conductas inadaptativas, donde si no acepto el hecho, el hecho es, ya no están. Conductas inadaptativas, sí. Es la palabra que he escuchado varias veces en diferentes ejemplos de pérdidas. Mira, un ejemplo de una conducta ahí ante una negación de que no quiero aceptar que se haya ido, no quiero aceptar que esté con alguien más, pues son estas, de entrada, pues estarla stalkeando, ¿no? En redes sociales todo el tiempo y luego aparte llegan conmigo y me dicen, oye, Moy, es que mira el estado, mira lo que puso, ¿verdad que esto era para mí? Y yo, no, pues no sé si era para ti porque no conozco a la persona, yo te conozco a ti, pero lo que estoy viendo es que hay una, híjole, o sea, estás buscando, o sea, todas las piezas donde... Qué fuerte, no ojo ahí, porque creo que con este mercado, que acabamos de hablar, creo que va a ser más común que los fallecimientos, el de parejas. Sí. He escuchado y he visto N cantidad. Sí. Así que al ratito va a pasar sus redes sociales para que lo contacten. Entonces, para una pérdida, actualmente le dicen toxicidad, pero no quisiera usar esa palabra. Quizás es un duelo. Es un duelo. Y es un duelo y un aferramiento a algo que ya no va a ser. Exacto. Yo diría que eso de toxicidad o estas personas tóxicas es justamente eso, el tema de no acepto mi realidad, no estoy aceptando. Les ponen chips en el carro, en el celular, contratan detectives y demás. Sí.
todas esas conductas son Inadaptativas. no te ayudan, es parte de la negación. O sea, estoy tan, no quiero aceptarlo que mejor prefiero estar enfocado en esta esperanza. Pero tiene algo que ver. Muchas personas, por evitar el dolor, por evitar la tristeza, mejor me pongo de este lado. Y mejor me quedo aquí en estas conductas o mejor con esta esperanza, ¿no? Porque no quiero enfrentar el dolor. Entonces yo siento que sí necesitan a alguien que les lleve de la mano, porque si tienen miedo de cruzar esa línea, ahí puede haber depresión, suicidios, etcétera y demás. Claro, sí. Ojo ahí, si es necesario, no había visto tanto el valor de las cualidades de mi compañero, porque wow, creo que del episodio esta parte, porque la mayoría todavía seguimos vivos, y casi todos hemos tenido una pareja y casi todos hemos roto con alguien y nos han roto el corazón o nos han dejado o hemos dejado. Entonces esta es una excelente herramienta para poder llevar el duelo y cerrar el ciclo. ¿Se llama cerrar ciclo? Pues yo diría aceptar más bien, o sea, llegar a esta aceptación donde pues puedas aprender a vivir también con esa pérdida. O sea, que puedas aprender a vivir después de esta relación. ¿Cómo puedes aprender a vivir? Y tal vez la audiencia se está preguntando, ¿cómo puedes aprender a vivir cuando tu ex es más feliz con la otra o con el otro que contigo? Cuando tu atención la enfocas en ti. Porque mira, si yo estoy viendo lo que está haciendo el ex, si yo estoy viendo eso, a ver, ¿por qué estoy enfocando mi energía hacia allá? Okay. Cuando tú volteas hacia ti, hacia adentro, y tú empiezas a sentir ese dolor, esa tristeza, lo empiezas a humanizar porque es natural. Yo digo, pues esas emociones están porque te quieren decir algo, porque están ahí, hay que escucharlas, hay que vivirlas. Y eso, digo, yo ahí lo comento, te desarrolla este músculo donde te hace una mejor versión tuya, donde te convierte en una persona más preparada, una persona que puede empatizar con las emociones de los demás. El tema es que nos han programado no es para tanto, no llores, eso no es de hombres, ¿no? Hasta te ven, te hacen sentir débil, te minimizan las emociones, minimizan lo que sientes, no es para tanto. Los comentarios donde, mira, a mí ni me caía tan bien, era muy sangrona. Saca todas las partes no positivas. Claro. Pero aquí adentro hombres lloran por la parte positiva. No me importa eso, yo quiero que esté aquí conmigo. Claro. Yo quiero no quiero que se vaya. Y entonces ahí es donde tampoco ayuda esa parte, ¿no? Entonces... Ojo para pérdidas emocionales. Sí. Perdóname, es que está súper interesante y súper poderosísimo. Sí, y esta parte, ¿cómo la aprendiste o cómo la desarrollaste? ¿Cuántos años estudiaste? ¿Qué tuviste que vivir y pasar? Porque imagino que al tú ser humano, sí, solo tal vez, ya has tenido alguna pérdida emocional. Sí, fíjate que yo creo que, digo la mayoría, no digo que todos, pero sí la mayoría de los que estudian psicología y más tanatología, pues hemos pasado por pérdidas significativas, por pérdidas que nos han llevado a eso. Yo te comparto, Miguel, mi pérdida que yo tuve. Somos 3 hermanos. El hermano más chico, Daniel, él tenía 15 años cuando falleció. Y yo tenía 21 años. Entonces yo recuerdo que, híjole, para mí fue un golpe muy duro. O sea, yo me la vivía enojado. Estaba enojadísimo con la vida, con Dios. Me molestaba ver a alguien feliz. O sea, no me gustaba. O sea, yo estaba muy enojado, muy molesto. Y el tema es que en mi casa no se hablaba. O sea, evitábamos hablar del tema porque pues mi mamá empezaba a llorar. Y entonces mi hermano el más grande y yo lo hablábamos y decíamos, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero no quiero hablar de él porque empieza a llorar, porque empieza... Y no sabíamos qué hacer tampoco con ese dolor. Empezamos a buscar ayuda. Mi mamá fue con una tanatóloga. Yo fui con 2 tanatólogos, pero no me hallaba. O sea, yo seguía muy enojado. Y enojado con todo el mundo. Y después encontré una tanatóloga que conectó con esa emoción mía
humanizó mi enojo. O sea, me hizo sentir que es parte natural De la vida. de la vida, de mis emociones, de lo que traigo y que hay que escucharlo y que hay que vivirlo y hay que sentirlo. Porque uno no puede vivir enojado toda su vida. No puedes Claro. vivir enojado todo el tiempo. No tienes que buscar quién te la pague. Y entonces conecté con ella y la verdad es que pues de ahí vi que también en el tema de la pérdida está tan deshumanizado. O sea, estos temas no se hablan. O sea, a mí nunca, no me hablaban de la muerte, ¿no? O sea, es más, hasta me decían, ni hables de eso porque lo atraes. Entonces, yo veía también metiéndome a estudiar, metiéndome a leer, porque aparte yo también lo hago en ciertos momentos de las sesiones, les voy indicando qué libros leer, les voy diciendo, mira, es momento para que veas esta película, para que leas este libro, o sea, para llevar más El herramientas. proceso hay herramientas de lectura, de películas, qué padre. Sí. Y entonces esta tanatóloga me puso a investigar y yo investigué y la verdad es que me encontré con mucha información que en los hospitales, por ejemplo, Ajá. también, Miguel, hay mucha deshumanización en esta parte de la pérdida. O sea, un ejemplo, cuando fallece la persona, a veces sacan a la familia y el cuerpo lo dejan en una bolsa, donde dices, oye, tú sabes que los ¿Es en trámites serio? de funerarias es tardado, no es tan rápido, entonces deja que la familia esté adentro, deja que la familia se despida, pero todo está tan trámite, tan está Deshumanizado. deshumanizado. Entonces ahí fue donde investigando y leyendo y platicando con mi tanatóloga en ese momento, digo, a los 21 años, yo dije, yo quiero ser tanatólogo, quiero ayudar, quiero sumarme porque hace falta mucha información de esto, porque esto se debe de hablar, porque si la muerte es parte de la vida, porque pues es el único requisito para morir, es estar vivos. Y entonces se tienen que hablar estos temas, se tienen que hablar y hace falta más gente que le dé empuje a esto. Y entonces yo le dije a mi tanatóloga, quiero esto. Yo en ese tiempo estaba estudiando marketing y mira, hasta reprobaba porque no era lo mío. Y mejor busqué y me metí a estudiar psicología primero y después estudié tanatología. Qué padre que te apasiona y pues algún dolor de la vida, como mencionaste, no es que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Te dirigió a algo que considero que te apasiona y creo que te hace sentir muy bien cuando ayudas o encaminas a la persona para llevar su duelo en emocional o de Claro. alguna pérdida de algún ser querido, un familiar. Claro. Sí, yo también recomiendo mucho, y esto como tip, para las personas que están pensando en buscar acompañamiento de tanatología. Y es regla de oro, en psicología es regla de oro. Quien dé terapia tiene que estar yendo también a un proceso de terapia. Claro. Y no solamente eso, tiene que ir con un asesor. O sea, un asesor es como un mentor que yo, por ejemplo, iba a mi terapia porque pues obviamente yo también traigo mis cosas. Claro, claro. Y entonces yo voy a terapia. Pero cuando tengo también mis casos, voy con un asesor. Es diferente a mi terapeuta. Y con ese asesor vemos los casos. O sea, platicamos tal cual el caso porque también somos humanos y a veces tenemos puntos ciegos donde, oye, a ver, te está faltando llegar acá, te está faltando identificar qué está pasando aquí. O sea, todo es por ayudar al paciente, por ayudar a la persona. Justo te iba a hacer esa pregunta, pero ya la contestaste. Sí. Era cómo un tanatólogo está tan familiarizado y tan cerca de la muerte y del dolor de varias familias y les ayudas y les orientas, cómo tú mantienes tu vasija llena. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Porque pues una de tus profesiones es sacarlos de ese estado emocional. ¿Y cómo la haces tú para mantener ese estado emocional? Que es ir a terapia y mantenerte con algún mentor constantemente. Constantemente. Tengo mis sesiones y bueno, también tengo mis propios compromisos conmigo donde no me fallo porque yo sé que ahí busco algo que me inyecte esta energía porque también yo tengo que estar muy pues concentrado en las emociones de los pacientes y efectivamente pues es la tristeza, es el enojo, es el miedo, es la culpa. Entonces sí, me dicen, oye, muy, ¿cómo le haces? Porque todo el día convives con esas emociones. Claro. Y yo digo, sí,
Sin embargo, también veo el resultado de los pacientes cuando salimos y vemos el otro lado de la tristeza, donde vemos ese amor, donde vemos cómo ellos resignifican, o sea, cómo acomodan esta pérdida de una manera que les da sentido, que los inspira también y vamos, no es que yo los vaya a llevar y que se conviertan en estos oradores, no, o sea, simplemente para ellos mismos, que sea un estoy en paz y puedo continuar viviendo. Lo voy a extrañar toda la vida lo vas a extrañar. Por eso les digo, no se supera. O sea, una pérdida no es de ni lo sueltes ni lo superas. No. Para allá no. Aprendes a vivir con ello. Aprendes a vivir con ello. Es como, yo les digo, es como, por ejemplo, si, Miguel, algo pasa y te tienen que cortar una pierna. No es, vas a tener una cicatriz. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Exactamente, no, tocamos madera. No, pero Miguel, te va a quedar la cicatriz ahí. Y tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender otra vez a rehabilitación. Tienes que aprender otra vez. Vas a volver a caminar otra vez. Pero es un trabajo, es un proceso. El duelo es un proceso de adaptación. Okay. De adaptación a esto que nos duele. Y durante ese proceso tenemos que tocar tu dolor. Tengo que tocar tu tristeza. Tienes que sentirla. El tema es que la gente no quiere a veces tocar esa tristeza. No quiere tocar ese dolor. No, pues yo creo que a ningún ser humano nos gusta sufrir nada más así de gratis o que nos guste. Bueno, hay uno que otro masoquista, pero en su mayoría no. Claro. Te quería hacer una última pregunta. Sí. Aproximadamente, para nuestra audiencia, sí, ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso de llevar y aprender a vivir con esta pérdida? Claro. Mira, muchos dicen que es de 1 a 2 años. Muchos dicen. ¿Por qué? Porque el primer año, pues, es toda esta parte del shock, ¿no? O sea, esta parte de que te quieres despertar y dices, esto fue un mal sueño, esto voy a despertarme y va a estar aquí y lo voy a volver a escuchar, pero no. Y entonces, como que todo ese año, híjole, es un dolor así a cuentagotas. O sea, todos los días te despiertas y es un dolor porque aparte hasta te da culpa seguir viviendo, ¿no? Reírte. Te da culpa estar en una fiesta y, ay, ¿qué hago aquí si se acaba de ir? ¿No? Entonces, el primer año están esas emociones a flor de piel. O sea, está claro. Eso. Está así está muy agudo, se podría decir, el dolor. Y también el primer año tenemos las primeras fechas donde pues es primera Navidad, primer año nuevo, primer cumpleaños, que ya no sería cumpleaños. O aniversario. Aniversario luctuoso, ¿no? O sea, tendríamos Día del Padre, Día de las Madres, no sé, dependiendo del caso, varias fechas, ¿no? Que lo recuerdan más. Exacto, que en esas fechas pues hay que prepararse para esas fechas también. El segundo año dicen que pues es como ya este proceso de adaptación, donde ya se va acomodando, donde dices, bueno, ya pasé este año, ya sé que otra vez viene un 14 de febrero y que no va a estar. Ya sé que otra vez viene Navidad y que no va a estar. Pero mira, dice John Bowlby en su libro del apego, él hace un estudio del apego y la pérdida justamente con los niños. Y dice que, y por eso yo digo que uno no debe de soltar, porque él dice que uno no olvida, o sea, que, claro, que nunca termina uno, que el duelo no termina. Lo que va haciendo es que cada vez va doliendo menos con el tiempo. Y sí, es real, o sea, porque pueden pasar muchos años y, vamos, yo te comparto, cuando te compartí lo de mi hermano, y claro, pasaron a lo mejor varios años que no lloraba, pero hace poco me acordé de él viendo una foto y dije, lo extraño. Claro. Lo extraño y me encantaría hablar con él y me encantaría volver a platicar y sentirlo y besarlo y abrazarlo. Y lloré, pero lloré por lo que tenía que llorar en ese tiempo y después de llorar, pues uno continúa. Te diste tu tiempo, claro. Tampoco es frustrarlo y decir que no, es dejarte... Exacto. Fluir, como dices, dejar que el agua fluya y no dejarla estancada. Exacto. Y eso fue hace poco, ¿no? Y
Y ya tiene... Tiene ya mi hermano 13 años que falleció. Ok, 13, 14 claro, entonces años. sí no es algo que se olvida por siempre, es No. algo que va a estar ahí, algo que aprendes a vivir con eso. Claro, por eso yo digo, no es de que se supere, por eso, porque luego también me dicen, oye, Moy, es que ya me diste de alta, pero pues otra vez estoy llorándolo. Está bien. Claro, Es que no se trata de olvidarlo, no se trata de superarlo, se trata de que lo reintegres a tu vida, totalmente, ¿no? Lo reintegres contigo y que si quieres llorarlo, llóralo. Y después de eso, continuamos y seguimos totalmente. avanzando, ¿no? Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias Contrario. por tenerte aquí. Para las personas que quieran saber de pérdidas emocionales, de pérdidas de fallecimiento, Ujú. de duelos económicos, Sí. ¿cómo te pueden contactar? ¿Tú haces las citas directamente? ¿Tienes alguien que hace las citas? ¿Tú los atiendes o cómo sería para que... Sí, yo los atiendo. Bueno, si quieren contactarme, estoy en redes sociales. Ahorita nada más tengo Instagram y Facebook. Me encuentran como tanatólogo Moisés Michel. Tanatólogo Moisés Michel. Así me encuentran en mis redes sociales. Y ahí podemos agendar sin problemas citas. Súper, pues muchísimas gracias por tu tiempo y compartir estas partes que son súper valiosas y para la audiencia nos va a ayudar bastante porque son áreas que probablemente teníamos totalmente desconocidas. Sí, Un placer tenerte aquí y vamos a igualmente. dejar sus redes para que puedan seguirlas y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.